Ahora sí, gracias. Gracias por la introducción. Me han pedido que en poco menos de una hora trate de explicar un poco la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Una enfermedad compleja, una enfermedad frecuente, una enfermedad conocida, motivo de películas, libros, poemas, de todos escritos sobre la enfermedad de Parkinson. Y a pesar de todo sigue siendo un misterio en muchos de sus aspectos. Pero trataremos más o menos de explicar a manera de una secuencia histórica de descubrimientos qué tanto se sabe sobre la fisiopatología, la etiopatogenia de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se conoce hace muchos siglos, pero fue James Parkinson, un médico inglés, la que la describió a propósito de unos cuantos casos y la publicó en un libro que, si ustedes ven la fecha, este año se cumplen 200 años de la descripción de James Parkinson de esta enfermedad que luego llevó su nombre. 200 años que esta enfermedad se ha venido estudiando en la medicina y en la neurología. Y claro, en la época de Parkinson y básicamente todo el siglo XIX, no se sabía bien qué era lo que pasaba en esta enfermedad, ni siquiera se tenía idea clara de dónde estaba la lesión cerebral, la lesión anatómica de esta enfermedad. Enfermedad importante, como les decía hace un rato, porque se calcula que 7 millones de pacientes existen en el mundo con esta enfermedad. Si somos 7.000 millones de habitantes en el mundo, más o menos 7 millones de personas con Parkinson estarían distribuidas en el mundo, de los cuales al Perú le corresponden más o menos 30.000. Claro, ustedes saben que este no es un país donde sobren las estadísticas exactas, pero se intuye que 30.000 personas con Parkinson habrían en el Perú. Si Lima concentra la tercera parte de la población peruana, Lima nada más tendría 10.000 personas con Parkinson, que quizás las vamos a ver en algún momento de la evolución, en el sistema de salud que estemos. MINSA de salud, fuerzas policiales, fuerzas armadas, sector privado, etcétera, etcétera. Quizás algún vecino nuestro, quizás algún familiar nuestro tiene enfermedad de Parkinson y está en esta estadística. Lo que Parkinson describe bastante bien y se fue describiendo conforme pasaron las décadas fue el síndrome parkinsoniano, el síndrome motor. La clásica reunión de estos 4 elementos clínicos, conocidos por la mayoría de ustedes, desde semiología se enseña esto: el temblor de reposo, que es un movimiento involuntario; la rigidez muscular, que es un incremento en el tono muscular, una forma de hipertonía; la hipoquinesia, probablemente el síntoma más importante de la enfermedad de Parkinson, que es esta lentitud a la que se ven sometidos los pacientes con Parkinson, lentitud al inicio de pequeños actos motores finos, luego ya una lentitud global que hace que el paciente con Parkinson camine más lento, se vista más lento, coma más lento, etcétera, etcétera. Y finalmente el cuarto elemento motor, que es la pérdida de la estabilidad postural, y conforme pasan los años la persona con Parkinson empieza a experimentar inestabilidad con caídas, terminando en estadios finales semipostrado o postrado en una silla de ruedas o en una cama por la gran inestabilidad postural. Esta es la reunión clínica más importante, el famoso síndrome motor o síndrome parkinsoniano. Y esto se sabía desde hace siglos. Simplemente lo que hizo Parkinson fue aclararlo y sistematizarlo. Pero les dije que durante todo el siglo XIX no se tenía idea de dónde estaba el problema anatómico, la lesión. En el año 1919, o sea, en un par de años cumplimos 100 años, un interno de medicina en París, de hecho Tetriakov era ruso y estaba haciendo su internado de medicina en París, le asignan que haga una tesis de internado sobre los cerebros de pacientes con Parkinson. Y él reúne unos 20 cerebros de personas que habían fallecido con Parkinson y unos cuantos más de control, y hace un gran descubrimiento. Encuentra que en la sustancia negra, en donde normalmente en una persona sin Parkinson se aprecia muy bien el locus niger o sustancia negra, las personas con Parkinson que habían fallecido
no se encontraba esa pigmentación. O sea, él encuentra una despigmentación del locus niger, una despigmentación de la sustancia nigra. Entonces, el primer gran, digamos, hallazgo anatomopatológico en los pacientes con Parkinson. Fíjese, tuvieron que pasar 100 años desde que Parkinson hubiera hecho esa descripción. Muy bien. ¿Qué otra cosa empieza a entenderse en esta enfermedad? Algunos años antes, en 1912, un patólogo alemán, que luego tiene que emigrar a Estados Unidos por el tema de la guerra, de hecho era un alemán judío, Lewy, había descrito en ciertas enfermedades, pero sobre todo en Parkinson, que dentro de las células existían unos llamados cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión que después llevan el nombre de Lewy, los cuerpos de Lewy, que no eran más que acúmulos proteicos. Esto ya lo había encontrado Lewy antes, incluso en cerebros de gente mayor sin Parkinson, pero después se le empieza a dar mucha mayor importancia. Cuando se ve que la sustancia nigra estaba despigmentada, la gente empezó a tomarle más importancia y a la microscopía la explicación de la despigmentación era que había menos neuronas en esa sustancia nigra. ¿Pero por qué se despigmentaba? Porque las neuronas en el locus niger tienen melanina. La misma melanina que tenemos en el pelo o en la piel, esa misma melanina está en las células del locus niger. Entonces, en esta enfermedad se empieza a decir, ok, macroscópicamente hay una despigmentación, a la microscopía yo veo que hay un depoblamiento, o sea, hay una muerte neuronal, por una razón que nadie sabía hasta la fecha, pero no solamente encuentro eso, sino en las neuronas remanentes, porque no todas se mueren en la enfermedad de Parkinson, encuentro estos cuerpos de inclusión citoplasmático que ya habían sido descritos por Lewy años antes. Entonces se empieza recién a conocer qué es lo que pasa desde el punto de vista microscópico, macroscópico primero y microscópico después en los cerebros de los pacientes con Parkinson. Muy bien. Luego hay un silencio en cuanto al conocimiento, los años 20, los años 30, los años 40, no se aporta gran cosa, y en los 40 hasta los 60 empieza a haber mayor entendimiento de la bioquímica cerebral. Lo primero que sucede, para lo que nos importa, es la determinación de que existe un neurotransmisor que se llama dopamina. El primer neurotransmisor que había sido descrito fue la acetilcolina en los años 20, pero recién en los 40 se encuentra otra sustancia, una catecolamina denominada dopamina. Luego se empieza a encontrar las enzimas involucradas en la producción y en la degradación de la dopamina. Se empieza a encontrar a la dopa-descarboxilasa, la tirosina hidroxilasa, la monoaminoxiazaré, en fin, todas las enzimas relacionadas a este neurotransmisor. Luego se empieza a identificar a los receptores dopaminérgicos. Entonces esto va sucediendo a lo largo de muchos años, por eso he puesto una brecha de 20 años. Y luego se intuye que podría haber un nexo anatómico, nadie había encontrado hasta ahí la vía, entre la sustancia nigra y el estriado. Básicamente, ¿por qué? Porque se encuentra que en los cerebros de personas que no tienen Parkinson, en el estriado hay mucha dopamina, en los cerebros con pacientes con Parkinson, la dopamina en el estriado está disminuida. Dopamina en el estriado disminuida y en la sustancia nigra más abajo, pérdida de las neuronas. Entonces se intuyó de que había una vía que ascendía desde la sustancia nigra hacia el estriado, pero nadie había encontrado esa vía anteriormente a ello. Y empieza pues todos estos descubrimientos. Y es David Carlson, uno de los que más contribuyó a estos conocimientos en esa década de los 50, los 60, y que le hizo tributario para un premio Nobel de Medicina, y de hecho en el año 2000, él junto a 2 médicos más obtienen el Nobel de Medicina por estos hallazgos en relación a la enfermedad de Parkinson. Muy bien, entonces esa vía luego se encuentra finalmente, se la aísla, se la identifica y se la denomina la vía nigro-estriada, llena de dopamina.
Entonces empieza a entender un poquito más qué es lo que va sucediendo en los pacientes con Parkinson. Las células aquí van muriendo por causa desconocida. Esta muerte de neuronas que producen dopamina hace que ya no se produzca dopamina ni se libere dopamina en el estriado, y al haber una disminución en el estriado empiezan a aparecer de manera insidiosa y progresiva los síntomas parkinsonianos clásicos de los que hemos hablado minutos atrás: el temblor, la rigidez, la hipoquinesia. Muy bien. Lo otro que se fue conociendo es que no solamente hay una disminución en la vía y en la dopamina en el estriado, sino esta disminución genera cambios a nivel de los ganglios basales, en donde hay toda una serie de circuitos interconectados que están en un balance en ustedes, en mí, en donde hay vías excitatorias, en donde hay vías inhibitorias, pero digamos los ganglios basales trabajan de manera armoniosa. En esta enfermedad, debido a la deficiencia de dopamina en el estriado, de pronto un par de núcleos se tornan hiperfuncionantes: el globus pálido interno o globus pálido medial y el núcleo subtalámico de Lewis. Entonces ya se va sabiendo más cosas. La hiperfunción de estos núcleos son los que finalmente me están dando estos síntomas parkinsonianos de los cuales hemos venido hablando. ¿Y cómo se desarrolla la enfermedad de Parkinson en una persona? ¿Cómo se desarrollan o aparecen los síntomas motores? Bueno, no aparecen de golpe, ¿no es cierto? Y no aparecen de golpe de manera masiva. Esta es una enfermedad degenerativa, crónica, de presentación insidiosa y de curso progresivo, más o menos lentamente progresivo, pero tiene un patrón de distribución. Inicialmente, el temblor o la rigidez o la hipoquinesia, el síntoma que vaya a presentarse de manera inicial en la persona, empieza siempre en un hemicuerpo, sea en el lado izquierdo, sea en el lado derecho, y va a ir extendiéndose lenta y progresivamente en ese mismo hemicuerpo. Luego se bilateraliza, luego aparecen los problemas de estabilidad, luego el paciente empieza a tener caídas, obviamente el temblor, la rigidez y la hipoquinesia empieza a aumentar, cada vez es peor porque cada vez hay menos células dopaminérgicas, porque cada vez la enfermedad hace que se vaya perdiendo de manera indetenible las células dopaminérgicas, hasta que al final, el paciente termina postrado. Los pacientes con Parkinson terminan postrados 15, 20, 25, 30 años después del inicio de la enfermedad. Esta evolución que ahorita la ponemos muy bonito, la encontraron un par de médicos americanos, los famosos médicos Hoehn y Yahr, porque ellos siguieron cientos de pacientes con Parkinson desde sus inicios a lo largo de la enfermedad y encontraron esa progresión, que empieza en un hemicuerpo, que después se bilateraliza, que después aparece problemas de postura, problemas de equilibrio y postración. Y a esto se le conoce como la famosa escala de Hoehn y Yahr, que es una escala de progresión de incapacidad de los pacientes con Parkinson. ¿Cuánto tiempo demora en pasar de un estadio a otro? Tremendamente variable de persona a persona. Pero digamos en promedio de 3 a 5 años en promedio para ir avanzando de un estadio a otro, y todos indefectiblemente avanzarán, y los que empezaron en un estadio Hoehn-Yahr 1 terminarán en un estadio Hoehn-Yahr 5. Así es esta enfermedad. ¿Qué hay sobre los diagnósticos diferenciales? Esta lámina es solo para decir de que no todo parkinsonismo es enfermedad de Parkinson. Hay muchas enfermedades parecidas, hay muchas enfermedades degenerativas que se confunden con la enfermedad de Parkinson, pero no lo son. Y solamente el mensaje de esta lámina es de que no hay que diagnosticar tan rápidamente y etiquetar a una persona con enfermedad de Parkinson porque presente un síndrome parkinsoniano. No todo temblor, no toda lentitud, no toda rigidez es enfermedad de Parkinson. Puede corresponder a muchas otras enfermedades dentro de la neurología que se pueden confundir. Y tan se puede confundir que hay varios estudios que se hicieron al respecto. La tasa de error diagnóstico de los neurólogos es muy alta. Uno con la mayor experiencia que pueda tener
la tasa de error diagnóstico es de más o menos el 20-25%. Es bastante. De cada 5 pacientes que un neurólogo ve y piensa que es Parkinson, 4 resultan siendo, la otra no. ¿Por qué? Porque nos aventuramos y nos aceleramos en hacer los diagnósticos y no nos tomamos un poquitito de tiempo. Esto ha sido estudiado perfectamente hace muchísimos años y el gran problema de que existe error diagnóstico es porque esta es una enfermedad que hasta la fecha solo se diagnostica de manera clínica. No hay exámenes auxiliares que nos permitan corroborar, confirmar que estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Entonces, por eso es que hay una tasa de error diagnóstico. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros como neurólogos peruanos en relación a nuestra población parkinsoniana? Hace algunos años hemos presentado este trabajo basado en un estudio muy riguroso con pacientes muy seleccionados en base a los criterios clínicos universales para el diagnóstico de Parkinson. Estudiamos 400 casos y ¿qué es lo que encontramos en relación a los síntomas que estamos diciendo? Encontramos que en nuestra población estudiada, 400 casos con Parkinson, el lado derecho se afecta en el 60% de los casos versus el lado izquierdo. ¿Eso es igual al resto del mundo? Sí, pero teníamos que saberlo. Encontramos también que el síntoma más frecuente de presentación es el temblor y le sigue después la hipoquinesia y la rigidez. ¿Eso pasa en el resto del mundo, en los pacientes con Parkinson de China, de Malasia, de Alemania? Sí, pero teníamos que demostrar que nuestra población se comporta igual al resto. Encontramos que el miembro afectado más prevalentemente es el miembro superior derecho en el 55% de los casos y de ahí va siguiendo esto. Entonces, en otras palabras, en el 50% de los casos, en los pacientes peruanos con Parkinson, el brazo derecho es el primero que se suele afectar, como suele pasar en el resto del mundo, independientemente de dominancia manual, dominancia hemisférica, etc. Repito, eso teníamos que saberlo. Pero Parkinson, la enfermedad, no solamente es temblor, rigidez, hipoquinesia y pérdida de la estabilidad. Para bien o para mal, la enfermedad de Parkinson tiene muchos otros síntomas, muchos otros signos, a los que se les denomina los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Y ven ustedes que la lista es inmensa. Alteraciones del humor, depresión, ansiedad, alteraciones cognitivas, puede llegar un grupo de pacientes a una demencia, alteraciones conductuales, paranoia, alucinaciones, alteraciones geniturinarias, autonómicas, en fin, la lista es larguísima. Y todo esto se ha sabido durante muchos años, pero nunca se sistematizó, ni siquiera se ponía en una lámina como esta, listando los síntomas no motores. Esta lámina era inconcebible 50 años atrás, sabiendo que los pacientes con Parkinson podían tener estreñimiento, y podían tener seborrea, y podían tener insomnio, etc. Todo esto se fue entendiendo mejor. De hecho, nosotros también hemos estudiado los síntomas no motores, y basado en un cuestionario ad hoc diseñado para esto, estudiamos 200 casos de Parkinson con los síntomas no motores. ¿Y qué encontramos? Hay mucha información, pero solamente traigo una lámina, que conforme va avanzando los años de enfermedad, cada vez más síntomas no motores van apareciendo en la enfermedad de Parkinson de los pacientes peruanos y de los 7 millones a nivel mundial de los que hablamos en la primera lámina. Y esto es importante saberlo, porque cuando uno va a tratar a un paciente con Parkinson, tiene que saber que no solamente va a tratar el temblor, no solamente va a tratar la hipoquinesia, va a tratar todos aquellos síntomas no motores que vayan apareciendo en la enfermedad y que es nuestra obligación preguntarlo, porque muchas veces el paciente con Parkinson no tiene ni idea que el insomnio que tiene se lo debe al Parkinson, no tiene ni idea que el estreñimiento que tiene se lo debe al Parkinson, y así sucesivamente. Entonces es nuestra misión, nuestra obligación interrogar, detectar si aparecen esos síntomas y tratarlos. Entonces ahora la evolución clínica del paciente se va complicando, porque empieza a aparecer ansiedad, empieza a aparecer insomnio, empieza a aparecer alucinaciones, empieza a aparecer demencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se vuelve un paciente un poco más complejo. Muy bien, pero los síntomas motores ya lo habíamos entendido, ¿no? Sustancia negra que se desaparece, menos dopamina en el estriado, hiperfunción de un par de núcleos. Pero ¿y los síntomas no motores de dónde caen? ¿Del cielo? No. Algo lo explica.
Y es algo que también se venía sabiendo de manera aislada en el mundo, en la comunidad científica durante años, pero ahora se sistematizó. En la enfermedad de Parkinson, fíjense, hay toda una serie de núcleos que también degeneran. Entonces, decir Parkinson es solo sustancia negra es una visión demasiado reduccionista. Parkinson es la lesión, la degeneración, esta es una enfermedad degenerativa, de varias estructuras que comprometen tronco encefálico y que llegan hasta la corteza cerebral. Entonces ahora ya va entendiendo por qué aparecen tales o cuales síntomas. Por ejemplo, que se dañe el núcleo motor dorsal del vago, que es décimo par craneal, sistema vegetativo, y el bulbo olfatorio, me explican que el paciente tenga, por ejemplo, trastornos de la motilidad intestinal y tenga hiposmia. Los pacientes con Parkinson tienen hiposmia, o sea, disminución de la olfacción. Ahora sabemos que hay núcleos dañados que lo explican. O que el daño de los núcleos del RAFE o del locus ceruleus o de la formación reticular me expliquen estos síntomas que también son conocidos en el Parkinson. Ciertas alteraciones del sueño, problemas de depresión, o que la sustancia negra se afecte y otros núcleos más y el paciente presente, por supuesto, el parkinsonismo, de lo que hemos venido hablando desde el inicio, pero también problemas de la marcha, problemas de memoria, o que se afecte estructuras de la corteza cerebral de manera progresiva hacia arriba, y me explicará las alteraciones conductuales y el deterioro cognitivo. Y si ustedes se han dado cuenta, esta secuencia de diapositivas que ha ido ascendiendo es así como sucede en la enfermedad de Parkinson. Y eso recién lo conocemos desde hace unos 15 años, no más, que hay una progresión anatómica en esta degeneración de núcleos y estructuras que va de abajo hacia arriba, pero no solo una progresión anatómica, sino una progresión en el tiempo. Entonces, al inicio de la enfermedad se va afectando las estructuras más bajas. Recuerden, una de las más bajas tenía que ver con la hiposmia, tenía que ver con el estreñimiento, y en estadios más avanzados se compromete la corteza, porque de hecho la demencia se da en estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, a esto que hemos ya conocido y que tenemos una explicación, tenemos que decir que hay toda una serie de síntomas que van a preceder la aparición del temblor o de la rigidez o de la hipoquinesia en los pacientes con Parkinson y esa enfermedad de Parkinson. Y a estos síntomas se le llaman los síntomas premotores. Entonces, hoy se sabe, lo que repito, no lo teníamos muy claro 10 o 15 años atrás, que los pacientes con Parkinson, en donde aquí aparece por primera vez el temblor, va al neurólogo y le hace el diagnóstico de Parkinson, el Parkinson no empezó ahí, el Parkinson empezó con alguno de estos síntomas. No digo que todos los pacientes con Parkinson tengan que tener todos estos 4 síntomas premotores, pero se sorprenderían cuando uno interroga a pacientes que llegan a la consulta por primera vez. Muchos tienen depresión, muchos son estreñidos, muchos tienen problemas de sueño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Primero, que cuando el Parkinson aparece, ya el proceso degenerativo empezó muchos años antes. ¿Cuántos años? No está claro. Muchos. Segundo, cuando el paciente viene por este síntoma, ya tenía otros síntomas antes, pero nunca lo pudimos detectar. Y la otra cosa importante es que el día que podamos detectar la enfermedad de Parkinson con algún examen auxiliar, no voy a esperar a hacerlo aquí ni aquí, sino lo ideal sería tratar de diagnosticarlo lo más tempranamente posible. ¿Para qué? Para esta segunda parte, que no existe. Un tratamiento curativo, un tratamiento restaurativo, un tratamiento que detenga esta enfermedad. Lamentablemente hasta hoy estamos conociendo mucho sobre la preclínica de Parkinson, pero no estamos todavía en capacidad de detenerla o de tratarla, lamentablemente. ¿Qué causa esta enfermedad? ¿Por qué hay una progresión de muerte neuronal? ¿No? Muerte neuronal que la encontró Tetriakov hace 100 años, cuerpos de Lewy. ¿Qué es toda esta historia? ¿Por qué? Pues nadie lo ha tenido claro durante muchos años. Aparecieron toda una serie de hipótesis etiológicas. Estoy hablando básicamente desde los años 80. Fíjense, han pasado 30 años
Y todas estas hipótesis no han sido descartadas. Posibles alteraciones genéticas, posibles mal plegamientos de proteínas, alteraciones de las mitocondrias. El complejo respiratorio 1 de las mitocondrias de los pacientes con Parkinson están defectuosos. ¿Pero por qué? No se termina de entender. Alteraciones de radicales libres, la excitotoxicidad, el exceso de glutamato. Ustedes saben que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio y hay toda una corriente que piensa que la acción crónica de un neurotransmisor excitatorio puede ejercer efectos deleterios sobre otras neuronas. Apoptosis, inflamación, en fin, hay toda una serie de hipótesis, repito, ninguna es excluyente, probablemente todas están metidas a la vez en mayor o en menor tema. Empecemos con la primera, alteraciones genéticas. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad fundamentalmente esporádica, es decir, un miembro en la familia nomás tiene Parkinson y nadie más. Pero hay un grupo de 5 o 10% de formas familiares de enfermedad de Parkinson, es decir, 5 a 10% de personas con Parkinson tienen un familiar directo también con enfermedad de Parkinson. Y esto se ha sabido todo el siglo XX, se ha supuesto, pero no se sabía cómo darle importancia. Entonces, el 90% corresponde a las formas esporádicas y un pequeñísimo porcentaje a las formas familiares. Ok, se empezó a buscar en estas formas familiares posibles mutaciones genéticas, que el receptor de la dopamina, que la dopamina, que las enzimas, nada, y nadie se buscaba y nada. De hecho, en el año 96 empieza a aparecer un primer episodio y ahí empieza a nombrarse esto de las mutaciones y la genética y nos piden que colaboremos y empecemos a mover el tema de la genética de la enfermedad de Parkinson. Fíjense, han pasado una punta de años, ¿no? 20 años desde que escribimos algunas cosas al respecto. ¿Y qué es lo que empieza a aparecer en la comunidad médica? La primera anomalía. En Science, en el año 1997, se encuentra por primera vez una mutación genética en una gran familia, con muchísimos miembros afectados de Parkinson, en donde la mutación correspondía al gen que codifica una proteína, la alfa-sinucleína. Proteína que no era nueva, dicho sea de paso. Se había estudiado muchos años atrás y se la trataba de involucrar con la enfermedad de Alzheimer, pero no se encontró nada por ahí, pero ya se conocía esa proteína. Muy bien, se encuentra una mutación de una proteína cuya función incluso hasta ahora no termina de ser muy clara, está a nivel de las terminaciones sinápticas, pero nadie tiene claro la real función de la alfa-sinucleína, pero se encuentra que las mutaciones generaban ciertas familias. Ok, por primera vez había algo desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de una proteína normal. Luego se encontró que no era necesario que esté mutada. Podía haber una duplicación del gen y también daba formas de Parkinson familiar. O podía haber una triplicación del gen normal, pero basta que haya 2 o 3 expresiones, también se constituía en anormal y generaba Parkinson familiar. Muy bien, empieza a encontrarse algunas cosas, por eso es que el año 96, 97 empieza a ser muy movido en el tema de la genética del Parkinson. Y la gente empieza a preguntarse, ¿y dónde puede haber alfa-sinucleína? Y regresamos a los cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy, que lo habían descrito en el año 1917 y desde ahí nunca más se les dio bola, ok, empezaron a ver, vamos a analizar los cuerpos de Lewy que tienen. Y, oh sorpresa, están llenos de alfa-sinucleína. Entonces empieza a aclararse un poquitito el panorama, ¿no? Formas genéticas, se ha encontrado un gen anormal que codifica la proteína alfa-sinucleína y que cuando está mutado me da Parkinson. Por otro lado, tengo cuerpos de Lewy que están en los pacientes con Parkinson y que están llenos de alfa-sinucleína. Ok, empieza a correr esta idea de las proteínas anormales, de las proteínas que se depositan de manera anormal en los cerebros de los pacientes con Parkinson. Y de pronto se ve de que no solamente hay alfa-sinucleína en estos cuerpos de Lewy, empieza a haber más proteínas que se empiezan a investigar. Entonces empieza a aparecer ubiquitina, microfilamentos, en fin, toda una serie de proteínas
Entonces ahora la gente empieza a pensar al revés. Ok, estas proteínas están también en el cuerpo de Lewy, vamos a ver si la mutación en los genes que producen estas proteínas también están anormales. Y empieza felizmente a encontrarse varias cosas al respecto. No sé si ustedes conocen o recuerdan este sistema proteosomo ubiquitino, ubiquitina proteosoma, que es el sistema como la célula se deshace a través de una especie de basureros, ¿no es cierto?, del camión de la basura, de proteínas anormalmente plegadas, ¿no es cierto? Las proteínas se ensamblan de manera normal, básicamente por unas proteínas chiquititas que tienen un nombre muy chistoso, las famosas chaperonas, ¿recuerdan ustedes? Pero a veces, pues, la proteína se escapa y se pliega mal. No hay ningún problema, la célula se encarga de deshacerse. ¿Cómo? Viene la ubiquitina, que son unos marcadores, toc, 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 y empieza a marcar a la proteína anormal, la ubiquitina, o la ubiquitiniza, si quieren usar ese verbo. Muy bien, entonces, proteína anormal llena de ubiquitina es transportada a un barrendero que es el proteosoma. Y el proteosoma se encarga de destruir y excretar esa proteína anormal. Bueno, en otras formas familiares de Parkinson se había encontrado una anormalidad en el gen del sistema proteosoma ubiquitina. Entonces, ya no solamente está anormal la alfa-sinucleína, en otras personas está anormal este sistema. Entonces, pero no en una ni la otra a la vez. Entonces, ¿cuál es el tema? No, sigue siendo un misterio. Les estoy poniendo cómo ha ido apareciendo los conocimientos al respecto, porque hasta ahora no se termina de entender todo el panorama. Y si se dan cuenta, hasta la fecha se han encontrado por lo menos 10, si no más, genes involucrados en las formas familiares de la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que se está tratando de ver es en estas formas familiares, ¿puedo extrapolarlos a lo que pasa en el 90% de las formas esporádicas? Probablemente sí. Esa era la gran duda. ¿Lo puedo o no lo puedo extrapolar? Hasta que aparece este gen, o la mutación, mejor dicho, de este gen, el LARC2, en donde se encuentra, por supuesto, en formas familiares, pero de pronto se encuentra en pacientes con formas esporádicas de Parkinson. Entonces, por primera vez vemos con mayor claridad la luz. Listo. Encuentro yo un Parkinson que no tiene nadie en su familia Parkinson, que no tiene nadie en su familia mutación del LARC, pero este señor sí lo tiene y me está explicando el Parkinson. Entonces se pensó que todo iba a ser ahí. Gran error de entusiasmo. Se encontró en formas esporádicas, pero aún no se conoce todas las formas genéticas que podrían estar mutadas en el Parkinson cotidiano, en esos 30.000 casos que hemos dicho que hay en el Perú, porque se mantiene igual, 5 a 10% son formas familiares, eso también se replica en todo el mundo. Entonces, ¿qué podría estar sucediendo? Probablemente hay un tema de una susceptibilidad genética, probablemente hay muchos genes anormales con los que hemos nacido y por alguna razón en el camino se activan y unos hacemos Parkinson, otros no. ¿Por qué se activan? Gran misterio hasta la fecha, año 2017. Unos piensan que interactúa con algún factor ambiental, nadie sabe cuál. Otros piensan que debe haber otros genes que interactúan con este gen y lo activan y lo disparan. Gran misterio 2017. Pero de que hay toda una cascada de eventos a nivel intracelular, básicamente por mal plegamiento proteico, sí. Pero, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Es el mal plegamiento proteico lo que me mata a la célula o es el mal plegamiento proteico en donde la célula trata de deshacerse y la apelotona y la mete a la esquina en una cosa que se llama cuerpo de Lewy, pero otros fenómenos son mayores y me terminan matando la neurona? Nadie sabe hasta ahora si el cuerpo de Lewy es la forma como la célula se protege, encapsula, apelotona la proteína anormal y la mete a un rincón, o si el cuerpo de Lewy tiene un efecto tóxico o deleterio. Pero se sabrá en algún momento.
Y el tema genético también lo hemos venido estudiando gracias a una colaboración con la Universidad de Washington en Seattle, que nos hace todos los estudios genéticos de nuestros pacientes con Parkinson del Instituto de Ciencias Neurológicas, aquí nomás, vecino de San Fernando, en donde estamos encontrando más o menos lo mismo, las mismas mutaciones genéticas familiares, la misma prevalencia de la mutación LARC2, y seguimos publicando. He traído solo un par que ya tienen algunos años, pero digamos, la parte genética la venimos estudiando, y nosotros sí queremos aportar algo junto con el Servicio de Neurogenética de la doctora Mazzetti, que es ver si nuestra población peruana sí tiene algo diferente que aportar, básicamente por nuestras orígenes, ¿no es cierto?, que es diferente a un origen europeo, a un origen asiático, a un origen africano. Entonces, la otra pregunta es, ok, hay un tema de mal plegamiento neuronal, probablemente hay un tema de una mutación genética que explicaría la gran mayoría de los pacientes con Parkinson, pero ¿por qué esta secuencia, este casi avance espacial como si fuera escalonándose, y por qué se va dando esto? Nadie lo sabe tampoco hasta la fecha, pero incluso se ha postulado la posibilidad de que esto tenga un mecanismo similar a los priones. ¿Recuerdan ustedes lo que son los priones? Son unas proteínas que los tenemos todos nosotros, que cuando mutan se replican y nos autoinfectan como si fueran agentes infecciosos, pero no son agentes infecciosos, sino son agentes proteináceos que simplemente tienen la capacidad de replicar y matar las neuronas donde se van replicando. Bueno, hay ciertas evidencias que podrían aportar de que algo de mecanismos pseudopriónicos o prion-like podría estar sucediendo en la enfermedad de Parkinson, pero los años que vienen nos aclararán. Habíamos dicho que esta es una enfermedad que se diagnostica clínicamente, que la única forma de saber si me equivoqué o no es cuando la persona fallezca y abra el cerebro el patólogo y nos diga, te equivocaste, no era Parkinson, acertaste, era Parkinson. Entonces, la pregunta era, ¿hay formas de empezar a visualizar la enfermedad de Parkinson en vida? Bueno, sí y no. Hay dos tipos de evaluar imagenológicamente la enfermedad de Parkinson. Una manera estructural, es decir, fotos, resonancia magnética o ecografía cerebral, o funcional, metabolismo, captación de radiotrazadores, PET o SPECT. Para hacerla chiquita, el SPECT o el PET, el radiotrazador, va a ir a ligarse a varias de estas estructuras dependiendo del tipo de PET o de SPECT y del tipo del radiotrazador. La cosa es que no va a dar imágenes de colores en donde en las personas normales el estriado se visualiza muy bien, en las personas con Parkinson hay una menor captación del radiotrazador. Esto no es nuevo, esto se conoce hace por lo menos 20 o 30 años, pero claro, acá el paciente clínicamente pues es obvio que tiene un Parkinson importante. Lo mismo en el SPECT, el tema es confiabilidad y lo más tempranamente posible. Entonces, una de las cosas que apareció hace unos 10 años es la ecografía de la sustancia negra. Más o menos es el mismo ecógrafo con el que se ven las arterias, más o menos el mismo ecógrafo con el que se ve el corazón, solo que tiene que tener un transductor un poquito especial, y a través del hueso temporal, que es el hueso más delgadito de esta zona, se trata de visualizar la sustancia negra. Este es el mesencéfalo, sustancia negra de ambos lados, y más o menos en una persona sin Parkinson se ve oscuro, o mejor dicho, casi no se ve. Pero en las personas con Parkinson aparece una brillantez, una hiperecogenicidad en el mesencéfalo afectado contralateral de mi cuerpo, ¿cierto? Si yo tengo mi temblor acá, se supone que mi mesencéfalo acá está mal, ¿cierto? Bueno, como estamos viendo aquí, una asimetría, porque así es esta enfermedad, asimétrica al inicio, que básicamente esta hiperocogenicidad está dada por que hay mucho hierro y en esta sustancia negra. Al haber muerte neuronal se empieza a acumular hierro en el extracelular. Muy bien, entonces por primera vez se podía visualizar y podíamos tener un examen auxiliar que ayude al diagnóstico. No está aceptado todavía, no está avalado al 100%, pero es un arma que está empezando a servirnos. La otra alternativa de los últimos años, esto es de ahorita, de los últimos 3-4 años, es la resonancia magnética. Nuevamente tenemos que visualizar nuestra sustancia negra.
Pero la sustancia negra en realidad tiene compartimentos. Tiene compartimentos a los que se le llama la matriz y tiene compartimentos más chiquitos a los que se les denomina los nigrosomas, que son acúmulos celulares. Estos nigrosomas, que tiene numeración 1, 2, 3, 4, 5, se puede visualizar en resonancia magnética muy potente. Así empezó esta historia, 7 Tesla. Ustedes saben que la mayoría de los resonadores es medio Tesla, 1 Tesla, es la potencia de los resonadores, 1.5 Tesla, los más modernos es 3 Tesla, no hay más moderno acá en el Perú. Pero los 7 Tesla, que lo empezaron a usar solamente a título de investigación, permitía sí visualizar mejor los nigrosomas en la sustancia negra de la gente sin Parkinson, y después se fue a la gente con Parkinson. Y se vio que había una anomalía muy característica en los nigrosomas. Esto que primero se visualizó en los 7 Tesla, después se afinó los software y ahora ya se puede visualizar en los resonadores 3 Tesla. Entonces aparece una anomalía muy característica, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, esto nos abre un poquito más la investigación, abierto a ustedes. Si alguien quiere hacer alguna tesis al respecto, tenemos resonador 3 Tesla, podemos diseñar algún estudio. De hecho, lo estamos haciendo en el Ciencias Neurológicas, pero, en fin, los alumnos están invitados a participar en estos estudios. Ya veremos qué pasa, ya veremos si realmente puede llegar a ser un examen auxiliar, porque eso es lo que nos está faltando, exámenes auxiliares que nos ayuden a precisar mejor la certeza diagnóstica. ¿Por qué es tan importante la certeza diagnóstica? Por la terapia. Primero, porque sabré elegir bien terapias. Seguro, para mí, datos estadísticos epidemiológicos. Si yo meto cualquier cosa a la estadística, mi estadística será mala y mis decisiones serán malas. Para estudios prospectivos, para el pronóstico. La mayoría de esas otras enfermedades que yo les decía que se parecen al Parkinson, tienen peor pronóstico del Parkinson. En la actualidad, nadie muere con Parkinson, Nadie muere de Parkinson, nadie. Dejó de ser una enfermedad mortal. La gente vive 20, 25, 30 años, los que le toque vivir bien cuidados, bien tratados. Pero antes no era así. Entonces, esto es lo que les decía, sustancia negra. Entonces, ya casi para terminar. Hay una línea de tiempo en donde nosotros hacemos usualmente el diagnóstico cuando aparece supuestamente el primer síntoma de la enfermedad, cuando el paciente empieza a notar por primera vez que le tiembla una mano, o cuando la familia le empieza a decir al señor o a la señora, oye, te está volviendo un poco más lento, veo que tu mano izquierda no la usas, ¿por qué no la mueves? En fin, empiezan a aparecer estos síntomas, la persona va a la consulta neurológica, dicen, ok, tienes un Parkinson que está empezando. Hoy sabemos que este Parkinson no empezó acá, sino empezó muchos años atrás. ¿Cuántos? Hay gente que dice incluso desde que uno nace. Ya la mutación empieza a generar anomalías. En fin, eso se sabrá algún día. Pero el tema es que estamos, digamos, muy en pañales. Fíjense, son 200 años desde la descripción de Parkinson y aún no conocemos grandes cosas. Sin embargo, sigue ahí la ciencia tratando de diagnosticar lo más tempranamente posible para diseñar un fármaco que trate de detener lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Tampoco lo tenemos claro, ¿no es cierto? Sabemos que las proteínas se pliegan anormalmente, se apelotonan, se agregan, pero ¿qué más estará pasando? Y es que nos está faltando estas piezas del rompecabezas, ¿no? Cada vez estamos poniendo una pieza más en el entendimiento. A mí me hubiera gustado en esta charla decir, ok, ayer salió el descubrimiento tal que nos permitió aclarar para siempre lo que pasa en Parkinson. No sucede así. Quién sabe de acá a unos años, si volvemos a dar esta charla en este recinto, pueda darles ya un dato más. Pero hasta ahí es todo lo que puedo hablarles sobre fisiopatología y la enfermedad de Parkinson y les agradezco la atención.